Hola, buenas tardes a todos los que nos siguen en la transmisión de Opinemos de Acceso a la Justicia. Será un programa para reflexionar sobre temas relevantes local, regional, nacional e internacional. Desde luego, temas que incidan en el acceso a la cultura de la legalidad. Los invitamos a darle me gusta a la para que les lleguen de las transmisiones que vamos a estar realizando todos los miércoles a las 6 de la tarde. El día de hoy daremos inicio a la primera actividad del programa, por lo que es un día muy relevante, además de que hoy celebramos el Día de la Bandera en México. Hoy va a ser la primera actividad de este programa con el tema Impacto de la Ciencia Jurídica en la región Costa Sur y Sierra de Amula. Para ello, el doctor Enrique Flores Terríquez, quien fue el primer jefe del Departamento de Estudios Jurídicos e impulsor de la carrera de abogado y del programa de la maestría en Derecho en el Centro Universitario de la Costa Sur. Muchas gracias, doctor Enrique, por acompañarnos en este espacio de Opinemos de Acceso a la Justicia y Cultura de la Legalidad. Bienvenido. Gracias, doctor Gruber. Buenas tardes. Agradezco mucho esta invitación para participar en este diálogo. Temática general denominada Opinemos de Acceso a la Justicia y Cultura de la Legalidad. Y desde luego, felicitarte, doctor, por impulsar este tipo de actividad académica bajo la cobertura de esta temática que es en sí muy importante a nivel nacional e internacional. Me refiero a la temática de acceso a la justicia y cultura de la legalidad, que son términos trascendentes, cada una en lo particular, pero que bajo la perspectiva de su análisis conjunto propicia inferencias interesantes de cómo se da la relación entre la sociedad y el acceso a la justicia, y cómo se da la relación entre la sociedad y la cultura de la legalidad. Y para hablar de cómo se da la relación entre la sociedad y el acceso a la justicia y la cultura de la legalidad, es necesario, en todo caso, siempre tener presente como un soporte cuál es la relación entre la sociedad y el derecho. Esto es muy importante, definitivamente. Creo que, hablando de cultura de la legalidad, todavía es una tarea pendiente de la sociedad mexicana. Recuerdo en un sexenio del gobierno del año 2006 al 2012, dentro del Plan Nacional de Desarrollo que impulsó ese gobierno federal, estuvo el darle un impulso a la cultura de la legalidad, y que en alguna ocasión alumnos de aquí acudimos a un ciclo de conferencias que era importante de estudiantes en la Secretaría de Gobernación de ser muy bien. Entiendo, estimado doctor, que bajo este eje temático que se quiere enfocar en esta región. Lamentablemente, por ejemplo, el impacto de la ciencia jurídica, varias cosas. La ciencia jurídica en la región tiene muchos. La jurídica se manifestó en esta región tuvo que haber sido con la del en aquel tiempo juzgado de primera instancia. Ahí fue donde ya la presencia de la ciencia jurídica en los diferentes juzgados de primera instancia que hay en la región, y que a saber, desde aquellos tiempos, pues esto de que yo naciera, ¿verdad? Pero lo que yo recuerdo como
es de que se hablaba de la presidencia municipal y había un juzgado. De esa manera yo quiero de manera muy sencilla la ciencia jurídica en la región tuvo que haber sido tuvo que haber sido ya de las y que bueno eso atrás. Sin embargo, hablar de la presencia de la ciencia jurídica, pero así vamos, es necesario, en este momento el título mental, es necesario que hablemos, así lo entendí, del desarrollo de la carrera de abogado de la Universidad de Guadalajara en esta región. Es correcto, doctor. En la ciencia jurídica aquí en Autlán, como usted lo refiere, hay podemos decir, un antes de la llegada de la Universidad de Guadalajara a la región y un después. En el antes, usted hace referencia a los juzgados, agencias del Ministerio Público, inclusive puede haber ese impacto en el acceso a la justicia, en la ciencia jurídica, a través de los propios ayuntamientos que tenían sus juzgados municipales y algunos aspectos, ¿no? Pero creo que es muy importante el tema de la Universidad de Guadalajara en lo que tiene que ver con la ciencia jurídica, cuando se repiensa la ciencia jurídica y empieza a haber ciertos cambios, me imagino, más visibles socialmente. Entonces, en ese sentido, el motivo de esta charla, esta entrevista sobre este tema. Muy bien, coincidiendo entonces, bueno, y sí, si hablamos de la presencia de ese impulso a la ciencia jurídica que se le da a través del desarrollo de la carrera de abogado en la región. Entonces sí, ahí me puedo considerar más que un experto, desde luego que no lo soy. Sí, sería como un testigo, ¿verdad?, que me ha tocado ver el desarrollo de nuestra carrera en la región desde el ámbito académico-administrativo. Y que bueno, ha implicado pues trabajo, mucho trabajo por parte de la Universidad de Guadalajara, del propio centro universitario y de todas las personas que han hecho posible esto. Me refiero a docentes de la carrera, desde luego alumnos, ¿no? Alumnos que en el transcurso de los años que tiene la carrera ahora son abogados distinguidos, ¿verdad? Que han sobrevivido en el ámbito de la judicatura, que han sobrevivido, por decirlo, que laboran, que se desempeñan, mejor dicho, también en el ámbito de la Procuración de Justicia. Y bueno, tenemos varios ejemplos de estos egresados que yo diría, lo digo de broma y en serio, que son abogados de presumir, ¿no? Dentro de los cuales tenemos también personas que se han dedicado a la docencia y a la investigación y que están con nosotros en el propio centro universitario, ¿no? Dentro de este tiempo transcurrido bajo el desarrollo de la carrera, que como bien lo dijiste, pues tuve la oportunidad, la suerte de tener un trabajo aquí que me ayudara además ¿por qué no decirlo, verdad?, a desarrollar ideas, porque la universidad te deja trabajar, desarrollar ideas que fueron impactando poco a poco en un desarrollo académico de la carrera y desde luego desde el punto de vista siempre pensando en que el estudiante pues, se lleve lo mejor y se lleve al menos lo mejor y si no, pues, la idea general de lo que es el ámbito de la profesión. Y creo que de una forma o de otra con estos alumnos distinguidos o de presumir que referí, creo que se ha logrado, ¿no? Porque hay muchos ejemplos que no quisiera mencionarlos porque tal vez quedaría mal, son muchos, más o menos tenemos idea de quiénes son, o sea, sabemos quiénes son y dónde están, ¿no? En ese sentido,
puedo decirte que académicamente y de forma administrativa, el desarrollo de la carrera de abogado, desde que inició en esta región, fue en el año de 1993. En el año de 1993, casi al final, obviamente aquí empieza mi testimonio, yo ya estaba laborando en la universidad, desde luego que desde mucho antes yo ya laboraba en la universidad, pero sí me tocó pues, ser impulsor, como lo dices, de estas partes, ¿no? Académicamente hablando. Iniciamos con un curso de inducción a finales del 93, preparando a aquellos aspirantes que iban a formar el primer grupo, o sea, la primera generación de la carrera. Y recuerdo, y hay cosas, pues, ¿por qué no decirlo?, muy interesantes, donde hubo la colaboración de varias personas. En aquel tiempo yo tuve la oportunidad de dirigir este curso de inducción que duró pues un tiempo prolongado, ¿no? Y dentro de todo lo que se les dio a los estudiantes de la primera generación, algunos andan por ahí, son nuestros amigos, son importantes abogados, algunos son docentes de la propia universidad, en la preparatoria o aquí mismo. Este curso de inducción, puedo comentarte de manera así un poquito jocosa o chistosa, duró tantos días, ¿verdad? Y fue tan formal el desarrollo de este curso de inducción que yo les decía de broma al concluir el curso de inducción que se esperaran que todavía no abrieran su despacho, que todavía faltaba la carrera, ¿sí? Porque la verdad fue muy interesante, muy agotador. Recuerdo que invité a un abogado que viniera de la docencia, o que fuera un abogado docente, para que ellos vieran las diferentes facetas del desarrollo profesional. Y en aquel entonces también invité a un litigante, o sea, al abogado litigante, ¿verdad? Y desde luego vinieron, ¿verdad? Muy amables, obviamente creyendo en la universidad, vinieron a hablar con estos futuros abogados, que ya son los primeros abogados que aquí se formaron. Y también, también invité a personas que en aquel tiempo se desempeñaban como funcionarios de la judicatura aquí en Oakland, y que otros se desempeñaban como funcionarios de la Procuración de Justicia, ¿no? De manera que estos futuros abogados, estos futuros estudiantes de la carrera de abogado, pues vieran las facetas, ¿no?, del desempeño profesional de la carrera. Entonces, desde 1993, con este curso propedéutico, la primera generación empezó en enero de 1994, antes de que se dictaminara oficialmente el centro universitario, porque el centro universitario se dictaminó por la Universidad de Guadalajara en octubre del 94, ¿no? La vida legal del centro universitario es a partir de su dictaminación en octubre del 94, pero la vida académica ya había iniciado aquí en estas instalaciones. No estaba como está ahorita, estaba más pequeño, pero ya estaba iniciado, ¿no?, la vida académica de varias carreras. Por ejemplo, puedo decir que en el 94, que se dictamina el centro universitario, se le dota de su estatuto orgánico, ¿sí? Entonces, en el estatuto orgánico del centro universitario de la Costa Sur, se establecía que el área de influencia de este centro universitario eran 22 municipios, y los voy a leer rápidamente para darles una idea de lo que ahorita quiero enfocar, ¿no? Atengo, Atenguillo, Autlán, Ayutla, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán, Cuautla, Chiquilitlán, Ecutla, El Grullo, El Limón, Cuchitlán, La Huerta, Villa de Purificación, Mixtlán, Talpa de Allende, Tecolotlán, Tenamixtlán, Tonaya, Puzcacuesco y Unión del Sur. Esos son los municipios que nuestra legislación local, nuestro estatuto orgánico del Sur, que la universidad resuelve que sería el área geográfica y de población que atendería nuestro centro universitario con aquellas carreras
que se dictaminaron para empezar el servicio de las funciones sustantivas universitarias en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, si ahorita revisamos, creo que ocupa una reforma para ponerlo a punto, este estatuto orgánico de CUCSU, que desde luego lo elaboró los órganos de gobierno de la universidad. Obviamente, estos municipios que acabo de mencionar, posteriormente el gobierno del Estado hizo adecuaciones a las regiones de Jalisco, y obviamente al escuchar los municipios, pues en este momento esos municipios ya no son parte de la costa sur, ¿verdad? Y ahora ya resulta que este centro universitario tiene un área de influencia más cercana, lo que son los municipios de la costa sur y lo que posteriormente se conoce como la región Sierra de Amula. Y que estos municipios que mencioné, algunos de ellos, pues pertenecen a otra región, por la región Valles o la región occidental, que no podía precisar. O en el caso de, por ejemplo, Correcto. San Gabriel, que es una Del sur, ¿no? Y que luego posterior a lo que estamos platicando se terminó el centro universitario de la costa, con sede en Puerto Vallarta, y muy posteriormente, de aquí podíamos dar clases allá, el centro universitario de los Valles, con sede en Ameca. Pues aquí hay poblaciones que ya pertenecen del ámbito geográfico cercano, pues a estos centros universitarios, tanto, ya lo mencionaste, al centro universitario del sur, en Ciudad Guzmán, el centro universitario de la costa, en Puerto Vallarta, y el centro universitario de los Valles, con sede en Ameca. Entonces, nuestro centro universitario no ha dejado de crecer, ¿verdad? Y no ha dejado de crecer, y esto está palpable, que en el propio estatuto orgánico se dictaminó que las carreras que este centro iba a ofrecer, o con las que empezó oficialmente, fue ingeniero agrónomo, licenciado en administración de empresas, licenciado en Derecho o carrera de abogado, así nombrado en el documento que estoy refiriendo, licenciatura en Turismo, licenciado en Autoridad Pública. Esas son las carreras con las que inició este centro. Y luego dice el propio reglamento, las demás carreras que en su oportunidad apruebe el Consejo de Centro y los programas de posgrado que apruebe el Consejo General Universitario. Entonces, a estas alturas, existen mucho más carreras que las aquí están mencionadas. Tenemos posgrados, maestrías. Esta es un ejemplo de ella, incluso con reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y incluso un doctorado con igual reconocimiento de CONACYT, ¿verdad? Que es un doctorado intercentro. O sea, hasta ahí ha llegado el centro, y desde luego ha habido mucha generación de reconocimiento de la ciencia jurídica. Hablar de un posgrado con estas características de reconocido por el CONACYT es de que desde luego se ha impulsado la generación de conocimiento a través de la investigación jurídica, y que además también se impulsó la investigación jurídica en la carrera de abogado con nuestros chicos de licenciatura, a partir de que nuestro centro se afilió a la Asociación Nacional de Facultades de Derecho y a la Asociación de Facultades de Derecho de América Latina. Nuestro centro es socio, incluso fundador de esos organismos, y donde de alguna manera, buscando estar acordes a la tendencia nacional e internacional, se fueron haciendo cambios en lo académico y administrativo, sin impactar a grosso modo en el dictamen, pero sí posteriormente pudo haber habido impacto en el dictamen cuando en la ANFADE y en la federal pues se sugería que para hacer acordes con una congruencia de tipo académico nacional e internacional, se impulsara la investigación jurídica a nivel de la licenciatura, porque muchas universidades del país, tanto públicas como privadas, y de América Latina, que es donde nuestro organismo también, este centro forma parte, y también como centro fundador de la APEIDAL, de sus siglas, se estaba perdiendo la investigación jurídica en el pregrado, porque había muchas modalidades de titulación y el estudiante pues ya no se inclinaba por la famosa tesis. Entonces,
Al perderse esto, pronto la ANFADE tiene su diagnóstico, esta Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho tiene su diagnóstico y sugiere que en el país, y luego la FEDAL, y que en América Latina, preferentemente se volviera a reimpulsar la investigación jurídica a partir de materias que incluyeran tal aspecto. Entonces, en los siguientes acomodos de los planes de estudio o reformas o puestos a punto, actualizaciones, aparecieron planes de estudio donde ya hay materias obligatorias con esta característica. Esta es una forma de impulsar la ciencia jurídica en la región, ¿no? Uno, con la investigación científica que a nivel pregrado realizan los estudiantes de la carrera, y otra, la investigación científica de la ciencia jurídica que realizan los estudiantes de la maestría en Derecho, ¿no? Y con ese aval, con esa calidad que implica tener el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Claro que para muchas personas y en muchos ámbitos del mundo académico, esta producción jurídica que se deriva de la investigación realizada por los estudiantes del pregrado y del posgrado, se conforma una especie de literatura gris que queda en las bibliotecas o en los acervos digitales, ¿no? Pero que poco a poco también hemos aprendido en este centro, y ustedes son buenos impulsores de ello, de empezar a hacer una difusión por diferentes medios, ¿no? Desde los famosos coloquios de investigación, en que este centro participa, y la Maestría en Derecho dirigida por ti, como también estudiantes de la carrera que participan en coloquios de investigación, y es una forma de difundir y de divulgar, ¿no? Una pequeña pausa, doctor. Nada más, entonces 93, 94, llega la carrera de abogado. Podemos decir que llega con diversas modalidades de titulación, nace con diferentes modalidades para la titulación, y hay tesis al inicio, o podemos decir que la generación de conocimiento se da después, en el año 2000, en el año... Yo siento que se da, sí, se da a partir tal vez de cuando se impulsó en los planes de estudio la presencia de materias de esta naturaleza, como son primeros de investigación 1 y 2, que todavía tenemos ahorita un remanente, y que viene el nuevo plan de estudios pues ya avanzando, y que vuelve a aparecer, ¿no? Era escaso la producción de tesis en aquellos tiempos, porque el estudiante estaba habituado a aquella herencia del examen llamado de capacitación profesional, que era un examen raro, ¿no? Que era la parte más tradicional de titularse, y que aquí eso acontecía. Cuidado con el gordo, ¿eh? Sí. Sí, gracias. La otra situación es, entonces, tenemos desde el pregrado impulso al conocimiento, digamos, ciencia jurídica, a través de las tesis. Viene el posgrado en 2008, 2009, se habla de la primera generación, que como ya empieza a haber un impacto más presente en la región de la ciencia jurídica, o podemos decir, porque el llegar aquí, la carrera, el centro universitario, con diferentes carreras, me imagino que hay un impacto social en la región por esa profesionalización que se genera a través de la carrera de abogado, a través de la carrera de contaduría, administración, todas las carreras que llegan, ¿no? Entonces, si bien abona a la formación académica, pues me imagino que abona también al servicio, a la calidad de los servicios que se daban en aquel entonces, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, podemos decir que digamos, ¿cuáles pudieran ser como los primeros cambios visibles de la ciencia jurídica en esta región, a partir de esto que usted nos refiere, de que puede ser a través de las tesis? Bien, muy interesante el replanteamiento. En el punto que ahorita mencionas, me haces recordar que en lo que se refiere a la producción de conocimiento o generación de conocimiento, que es el resultado de la investigación en la ciencia jurídica, vamos a tener que, con el objetivo de que los docentes estuvieran lo más acordes, dar un mejor nivel
Bueno, en aquellos ayeres, en el año 97-99, tu servidor hizo gestiones para que la maestría en Derecho que impartía la Facultad de Derecho de nuestra universidad, ya convertida en la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, nos admitiera a los profesores de CULSUR de la carrera de Derecho como estudiantes de su programa de maestría. Por ahí se hicieron algunas gestiones y logramos que el grupo se trasladara, es decir, el grupo de los maestros de la carrera que le entramos en esa maestría, obviamente yo incluido y varios maestros, varios no, pero la mayoría digamos que sí, logramos que Autlán se convirtiera como en un módulo de la maestría en Derecho del curso. Venían a darnos clases y esporádicamente fuimos a recibir clases allá. Pero con el paso del desarrollo, con el paso del tiempo y el desarrollo de nuestro programa de maestría, donde los maestros nos anotamos como alumnos, ya terminamos aquí las clases, ¿verdad? Y sí, todos los que nos titulamos en este programa que te comento, tuvimos que meternos a la investigación, ¿no? A la investigación jurídica, porque la modalidad para titularte en esa maestría, pues era una tesis. No había de otro. No había de otro, ¿no? Entonces, pues, yo creo que fue un parteaguas, aunque ha sido muy lento, últimamente no tanto, donde empezó a generarse investigación científica, generación de conocimiento jurídico y con ello, bueno, a fortalecer en el ámbito de la región la ciencia jurídica desde el punto de vista académico. Después, varios docentes participamos en programas de doctorado, ¿verdad? Ya cada quien por su cuenta en diferentes programas, incluso en diferentes instituciones educativas, para generar un doctorado y estar más acorde a nivel académico para los estudiantes, y con esto pues también tuvimos que hacer una tesis, ¿no? Para obtener los grados correspondientes. Entonces, esto sería así una especie de síntesis para hablar del sustento, del fortalecimiento de la ciencia jurídica vía la academia en la región. Porque ahora hay estudios, y bueno, me faltaba comentar que además se han generado ediciones de libros, ¿verdad? Donde se han difundido muchos de ellos a nivel nacional, y ahora con los medios digitales, pues están en los medios digitales y se consultan pues, en muchos lados, ¿no? Y algo muy interesante que quiero traer a colación, como el cascarillo, pero que se va a fortalecer con lo que voy a decir de este libro, ¿no? Cuando empezamos a hacer la investigación y que empezamos a interactuar con personas de Guadalajara, y que llevaba uno propuestas de investigación jurídica desde lo local, pues se reían y había un chascarrillo, ¿no? ¿Qué? ¿Van a contar allá cuántos señores usan sombrero? O sea, haciendo una especie de broma pesada, peyorativa, de que acá pues, estamos medios silvestres, ¿no? ¿Sí? Entonces, y ahora quiero decirte, doctor, que hay un libro que salió de la maestría en Derecho, y que tú coordinaste, por cierto, que pues orgullosamente dice, estudio, si tú eres tan amable en decir el nombre del libro, desde Autlán de Navarro. El de... ¿Cuál de todos, doctor? Porque hay varios libros ya, hay varios libros. El libro donde viene el nombre de Autlán de Navarro. Bueno, hay uno de reflexiones particulares desde Autlán de Navarro, Jalisco, y tiene que ver con el tema del feminicidio, violencia en el noviazgo, y se me escapa el otro tema. ¿Bien? Entonces, lástima que ahorita no lo tenemos para poderlo mostrar. Hay temas interesantes que desde aquí se han estado aprendiendo. Claro. Entonces, cuando nos metimos a la investigación jurídica, es decir, a abonar y a fortalecer a la ciencia jurídica desde lo académico, ¿verdad? Orgullosamente, y hay que ser orgullosos de esto, los aportes desde lo local. Ya me acordé del libro, se llama Reflexiones particulares de la no denuncia, violencia en el noviazgo y feminicidio.
propuestas de acceso a reflexiones particulares desde Autlán de Navarro también. Claro. Entonces ahí estamos cerrando el círculo. Es decir, orgullosamente estamos diciendo, esta es una investigación jurídica que es un reflejo de una problemática sociojurídica nacional. ¿Y por qué no decir tal vez internacional? Y que Autlán se da el fenómeno. Sí. Y que entonces, orgullosamente, este libro dice Enfoque desde Autlán, Jalisco. Claro. Es un libro que está ahí, libre, dispuesto en redes digitales que se pueden consultar. Entonces, esa observación, ¿qué van a contar en Autlán? La gente usa sombrero, ¿verdad? Creo que hemos hecho aportes, lo digo con toda la modestia, ¿verdad? Se han hecho aportes. Hay libros como este que está aquí, que en este momento muestro, y acá, ¿a qué cámara? A la frente, doctor, por favor. Este libro, donde interviene un destacado investigador de este centro, que es el doctor Peter Gerritsen. Tengo entendido que este libro se encuentra en algunas bibliotecas de universidades de España, ¿verdad? Claro, él lo pone. ¿Cuál es el nombre del libro, doctor? El libro se llama Globalización y Desarrollo Regional Sustentable, un análisis social y jurídico de la costa sur de Jalisco. Bien. Sí. Que embona también al comentario desde la región. Y que ojalá Peter Gerritsen pudiera corregirme, pero tengo conocimiento que este libro, por gestiones del propio Peter, que es un destacado investigador, este libro se encuentra, y él ha acudido o acudió en su momento con este libro a hacer presentaciones o temas del libro en algunos lugares de Europa, ¿verdad? Y en España sé que en alguna universidad hay este libro, ¿no? En la biblioteca, desde luego, ¿no? Entonces, ya estamos cerrando el círculo, ¿no? Estos son los aportes de esta investigación que le abona a la ciencia jurídica desde Autlán, Jalisco, desde la región Costa Sur y desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Claro, para esto ha implicado un crecimiento, una maduración, una madurez de los miembros que pues, le hemos entrado, ¿verdad? Le hemos entrado con entusiasmo para pues, satisfacer requerimientos institucionales y que también pues, para eso nos pagan, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, por esa parte yo venía con la idea de, bueno, cómo abordar esta parte. Yo quisiera, ya si hay tiempo, no quiero emocionarme. La tarde es de nosotros. Muchas gracias. La otra parte, mi estimado doctor, que los primeros cambios sociales que me atrevo a decir que se ocasionaron con la presencia en el desempeño profesional en la región de nuestros egresados, de la carrera de abogado, y aquí sí quiero disculparme si digo alguna barbaridad, pero soy testigo de ello, soy testigo de ello. Cuando nuestros primeros egresados se empezaron a incorporar al desempeño profesional, obviamente aquí en la región, en Autlán, etcétera, puedo, desde mi punto de vista de testigo, de personas de aquí de Autlán, de académico que me quedé aquí en la universidad, de abogado, que obviamente soy abogado, cuando nuestros egresados empezaron a incorporarse, y ahí va lo que voy a decir, lo digo con todo respeto, espero no ser así muy directo en algunos comentarios que voy a hacer. Yo observé que se fue dando, perdón que repita, con la presencia de nuestros primeros egresados en el desempeño profesional, yo empecé a observar el paulatino retiro de la actividad profesional de personas que sin ser abogados, es más, ni tan siquiera haber tenido estudios universitarios de esta naturaleza, ejercían como abogados, con el consiguiente, ¿por qué no decirlo?, beneplácito de las autoridades locales del ámbito jurisdiccional y de la Procuración de Justicia, ¿verdad? Tener un nombre coloquial muy conocido, ¿verdad?, que no sé si lo pueda decir. De una planta que se da mucho por esta zona, ¿no? Claro. Entonces, esos señores, y de todo mi respeto, ¿verdad?, pues tenían hasta despacho, eran conocidos y reconocidos. Yo no quiero juzgar su desempeño,
¿verdad? Porque si no eran abogados, eran prácticos del derecho, pudieron haber sido bien intencionados, pero pudieron igual no haber sido bien intencionados. Pues, se dio el fenómeno de que la primera generación de abogados aquí ya en la región sean alumnos de cierta edad ya mayores, Sí, o es como ahorita en este momento, actualmente nuestros alumnos que ingresan a la licenciatura son chicos que salen de prepa de 17, 18 años, son los del primer semestre, pero en el 94, 93, en la primera generación tuvimos varias personas de la, sí, claro, y bueno, se van a reír, pero eran más grandes los alumnos de edad que los maestros, ¿no? Puedo mencionar los nombres, no tendría caso mucho, por ahí andan, son buenos amigos, y ellos eran personas que ya tenían una vida hecha de un ámbito laboral, ¿verdad? Que decidieron estudiar la carrera de abogados, ¿no? Y que, pues qué bien, ¿no? Porque hay un principio desde el año, si no recuerdo, en el 2008, ¿verdad? Hubo un Congreso Nacional sobre Educación en París, puedo equivocarme en la fecha, pero dentro de los diferentes resolutivos hubo uno que me llamó mucho la atención, que era la educación debe ser para todos durante toda la vida. Entonces nos quedó claro, bienvenidos los adultos mayores a la universidad. Y eso debe ser un gusto, ¿no? Poder departir con adultos mayores que hemos tenido varios, ¿verdad? Y que bien, ¿no? Qué interesante ese proyecto de vida de ellos. ¿Por qué no hay que abonarles a su proyecto de vida? Entonces, esto que acabo de decir del paulatino retiro de estos personajes, ¿verdad? Que estaban bien posicionados en la región como gente que se dedicaba a la cuestión jurídica. Puedo decir, y lo digo con todo respeto, que supe de dos de ellos que ya mayores estudiaron la carrera. Y bueno, la verdad, eso es un gran detalle, ¿verdad? Claro. Pero hubo muchos otros que no, ¿verdad? Y bueno, entonces, esa parte que puede ser polémica, y que lo digo con todo respeto, no deseo ofender a nadie, yo lo observé, paulatinamente se fueron retirando, ¿no? Estamos hablando de personas que sin ser abogados, ya lo dije, porque eran actuarios de la Agencia del Ministerio Público, un día se quedaron sin el trabajo y pasaron del escritorio a estar en la puerta, pues captando negocios del ámbito de la Procuración de Justicia, ¿no? Personas que eran actores del juzgado de primera instancia, mixto, de aquellos talleres, pasaron del escritorio de ser el escribano, con todo respeto dicho, pasó a ser el abogado que anda litigando, ¿no? Entonces, eso yo observé que se fue paulatinamente terminando en esta región, ¿verdad? Entonces, estos practicantes del derecho, me atrevo a decir, y con toda confianza la puedes corregir, siento que no tenían nada que perder desde el punto de vista profesional. Pues ellos actuaban según su forma de entender el derecho y el desahogo de las diligencias, etcétera. Y ya lo dije antes, tenían el beneplácito del interior de las instancias, ¿no? Bueno, entonces, esto generó en aquel tiempo, obviamente, que soy testigo, que abogados de estos lugares incluso hasta pactaban arreglos extrajudiciales e incluso judiciales con este tipo de personas. Con ello, obviamente, estaban ratificando el carácter de falso profesional que ostentaban aquellos, ¿verdad? Tengo presente en una ocasión, le comenté a un abogado de aquí, conocido de aquí, de por qué pactar con ellos arreglos de asuntos en vez de seguir los trámites judiciales de carácter civil y en el desahogo de diligencia, pues exigir que tentaran su carácter. Y a lo que recuerdo que me contestó que eran personas con familia y que además estaban actuando conforme al artículo 5 constitucional. Eso me pareció una aberración. Y me dio tristeza la expresión de aquel abogado, dice, no, bueno, pues aquí no hay abogado, hay un interés económico que resolver la negociación para pues, tener el ingreso, ¿no?
Desde luego que mi reflexión es de que si así pensaba un supuesto abogado, pues entonces ya podemos imaginar el impacto de estas prácticas en la sociedad. Ratificado por los colegas, entre comillas, y bueno, con la atención, vamos, de las gentes del interior de las instancias gubernamentales. Iba a decir otra palabra beneplácita, pero a lo mejor ya está muy dicho, ¿no? Entonces, siempre hemos sabido que la carrera de abogado, para ejercerla, necesita cédula profesional. ¿Sí? No quiero omitir el hecho, obviamente, me queda claro, y a mí me queda claro, que había normas de carácter penal, procesales, y la propia Constitución, que establecía que en materia penal, una persona podría ser defendida por otra de su confianza. Y por ahí se involucraban estas personas. Bueno, era una cuestión legal, pero luego ya andaban también en la práctica de los asuntos civiles y de carácter familiar, etcétera, ¿no? Y tampoco estoy ajeno a la posibilidad de que un asunto mercantil, el cliente le endosa a este abogado, entre comillas, en procuración, en propiedad del documento, y bueno, actúa por su propio derecho, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la autoridad sabe que el abogado debe tener una cédula, ¿verdad? Y cosas chistosas que pasaban también en el juzgado, que se veían, todo el mundo lo veía. Llegaba el pseudo practicante del derecho y la persona que trabajaba ahí, la actuaria, decía: don fulanito, aquí están sus acuerdos de los expedientes. Todos nosotros quedamos ahí: oh, qué padre, ¿no? ¿Sí? Y entonces, cuando algún abogado se oponía a la práctica de este señor, de esta persona, entonces optaba, algo gracioso, pero muy, muy práctico de ellos, llevar a la persona, a su clienta, a la autora, y que ella pidiera el expediente y luego que ella se lo pasara a él, ¿no? Y claro, si tú veías el expediente que se formaba de los autos, pues ahí jamás aparecía por parte de la autora ningún autorizado, no había autorizado. Pero el personal del juzgado sabía que este asunto era de don fulanito de tal. Ni figuraba en el expediente. Claro que no, claro que no. Entonces, esto que estoy comentando choca desde el ámbito del abogado con la cultura de la legalidad. Yo puedo justificar que un ciudadano que no fue a estudios específicos de abogado o que se dedica a muchas otras cosas de carácter profesional, pues no tenga una clara noción, porque tampoco está obligado a conocer cosas normativas, que es de los abogados, ¿verdad? Y bueno, que desempeñe sus relaciones sociales de acuerdo al ser social, como él considera, su cultura, su educación. Pero el abogado, ¿cree usted que se sigan dando estas prácticas o usted ya dice que fue uno de los cambios que se dieron cuando llega la formación de abogados ya locales, por decirlo así? Porque imagino que antes de llegar al plan, la universidad, CUCSUR, pues los abogados se formaban en Guadalajara, o en México, o en algún otro lugar, ¿no? Entonces, estas prácticas que usted nos describe que se daban en aquel entonces, y que los abogados ya egresados de aquí empezaron a empujar a esos abogados que eran nada más de práctica y no de academia, de alguna manera, empezaron a empujarlos hacia el ya no seguir laborando. ¿Habrá en la actualidad o sí hay, pero ya es menos? yo te puedo dar más con la respuesta porque ya no lo observo. Porque eran muy conocidos en aquel ayer, ¿no? Ahorita no estoy seguro de que... Porque ahorita hemos avanzado tanto en varios aspectos que pues se requiere la cédula y hay que estar identificándonos en el proceso, ¿no? Entonces, creo que estos cambios pues son muy interesantes desde el punto de vista de esta contribución que hace la carrera o la ciencia jurídica, pero también me quisiera enfocar a otros aspectos. Por ejemplo, además de subir el nivel profesional, por decirlo así, de los abogados, o además de dar ese reconocimiento de abogados, el Centro Universitario ya
cursan sus clases, hay otro impacto, hay otra forma de contribuirle a la sociedad. Ejemplo, usted hace rato nos habló de libros, de que ya hay varias publicaciones, varias contribuciones que se han hecho desde el punto de vista de la generación del conocimiento, desde la reflexión sociojurídica y a veces desde la reflexión totalmente documental jurídica. Entonces, ¿qué otro impacto pudiéramos decir así palpable tiene o ha dejado este desarrollo de la ciencia jurídica aquí en la región? Bien, hace rato comentaba que, tal vez fuera de la cámara, que para dar respuesta a este tipo de preguntas se ocupan estudios de medición y que honestamente pues no los tenemos, ¿verdad? Entonces, otro detalle que pude observar fue que, y fue muy visible también, a mediano plazo, conforme avanzaban los estudios, ya sea como prestadores de servicio social incluso, y luego como egresados y egresadas, algunos de nuestros estudiantes y luego abogados se fueron incorporando a las funciones de procuración de justicia y de administración de justicia. Fue muy notorio que luego nuestros egresados eran los actuarios de las agencias del Ministerio Público, e incluso algunos son fiscales, en este momento son fiscales, varios de ellos, igual no quisiera mencionar nombres, pero están ahí, están en varias agencias y delegaciones de la región, egresados nuestros, y también algo muy notorio que paulatinamente creo que fueron más las mujeres que se fueron incorporando a las cuestiones de la procuración de justicia que varones. Esa parte, porque era muy notorio en aquellos ayeres, ¿no? En este momento no tengo el dato preciso de cuántos hay, cuántos son fiscales. Tenemos una egresada de este centro universitario con una importante responsabilidad individual en la Fiscalía del Estado, ¿no? O sea, tampoco voy a mencionar su nombre, pero creo que tú sabes de quién me refiero, ¿no? Sí, claro. Y son egresados nuestros. Lo mismo aconteció en el ámbito de la administración de justicia. Paulatinamente, además de verlos como litigantes en los tribunales locales y de la región, luego los vimos, a varios de ellos, como actuarios, otros como secretarios de juzgado, pero no precisamente aquí en la región, incluso en Guadalajara. Te puedo mencionar nombres de unas 5 o 6 mujeres que muy pronto estaban trabajando como secretarias de juzgado en Guadalajara, juzgados familiares, de los mercantiles y civiles, ¿no? Me tocó verlas en algunas ocasiones, saludarlas, etcétera, ¿no? Y eso es a nivel estado, pero a nivel federal, obviamente tenemos egresados que están desempeñándose en tribunales federales, como serían juzgados de distrito y tribunales colegiados, ¿no? Y que bueno, orgullosos de ser egresados de Costa Azul. Ayer tuvimos un ejemplo, ¿no? De eso que acabo de decir. Entonces, esta incorporación de los egresados en estos ámbitos, bueno, creo que es un buen aporte a la región con su desempeño laboral, que debe ser bueno, obviamente, porque han progresado al interior de las dependencias, ¿no? Entonces, puedo considerarlo un aporte, ¿no? De los abogados de la región y que se desempeñan en la propia región, o sea, su lugar de origen, ¿no? Posiblemente de Autlán está en Casero Castillo, o posiblemente de Casero Castillo está en Chihuatlán, pero es en la región, ¿sí? Entonces, como ya mencioné, también nuestros egresados están en materia federal, ¿verdad? Conozco algunos que son defensores federales de oficio, con un excelente desempeño y que están en lugares, vamos a llamarle así, ¿no? En plazas muy importantes, ¿sí? O sea, son egresados de aquí e incluso pues ya no regresaron, ¿verdad? Porque el mundo laboral los fue llevando a otros espacios. Y bueno, ya para terminar, para no enfadarnos tanto, podemos decir que la contribución de la ciencia jurídica, o lo que es lo mismo,
la contribución del desarrollo de la carrera de abogado y ahora del posgrado en Derecho aquí de Costa Sur y en la región, de este centro y en la región, mejor dicho, quiero pensar lo que colateralmente lo relaciono con el desarrollo del impacto social y económico y cultural que ha tenido el centro universitario. Porque es muy importante el impacto cultural, social, académico y económico de este centro universitario en la región. Y si hablamos así a grosso modo, el centro universitario es empleador de un número importante de personas. Hablando de los docentes, hablando de los funcionarios de mediano y alto nivel, y hablando desde luego de los compañeros de las instancias administrativas y de servicios. Esto es un impacto importante. Entonces, ya para terminar, la carrera de abogado, ¿verdad? Pensando que es la constitución de la ciencia pública, perdón, es una carrera que no ha dejado de ser importante en este centro universitario, porque desde que empezó hasta estos días de pandemia, la demanda no ha bajado, la demanda sigue constante, y eso hace que la carrera contribuya en el centro universitario con un número importante de estudiantes que junto con todos los estudiantes, que son como 4,000, ahí puedes corregir 4,000 y fracción por todo el personal Rebasando los 4,000. correcto, su estancia en Autlán y otros municipios cercanos como Orgullo, ellos son una importante aportación de derrama económica y desarrollo social en Autlán y pues claro. Entonces creo que hablar del aporte de la carrera de abogado pues es el aporte que ha hecho el centro universitario en la región, ¿no? Y que es una gran oportunidad contar con una universidad regional, ¿no? Y yo ahí concluyo. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a dejar, para los que nos están siguiendo, vamos a esperar a ver si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta o algún comentario a nuestro invitado especial sobre esta charla tan interesante que hemos tenido, sobre todo aspectos muy interesantes que a veces como estudiante o a veces como parte de la comunidad jurídica de aquí de la región no percibimos esos detalles, sobre todo que pues queremos a conocer que hay un impulso a la ciencia jurídica desde el centro universitario, desde ahora sí desde lo local, en aspectos nacionales, inclusive internacionales, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que puedan, aquí le damos lectura. Dice Froilán Espinosa López, en mi humilde opinión, creo que definitivamente la carrera de abogado en Autlán y la región vino a impulsar la profesionalización del ejercicio de esta profesión. Hay varios alumnos ahí agregando su nombre para la constancia de participación. Alguien que estoy buscando a ver si no hay alguna pregunta perdida entre los mensajes. Alguien que tenga algún comentario o alguna pregunta para nuestro invitado. Bien, pues al parecer no hay preguntas. Mejor, doctor, qué bueno. Así que se salva, no, aquí es donde pueden... Gracias por salvarme. Se salvan, nos salvamos, digo. No, es algo, desde el punto de vista, hablamos de la carrera de abogado, pero en esencia también el posgrado en Derecho, que sin duda yo creo que viene como a cerrar la cereza de la contribución a la ciencia jurídica del curso. Aquí quisiera aprovechar, yo quisiera preguntarle brevemente, ya nos comentó usted de ese posgrado que viene del PUSH, que ustedes gestionan para que se venga
salen una generación o dos, no sé, de una generación, digámoslo más. pues, de formación docente. Correcto. ¿Cómo se da el posgrado en Amparo, que es el segundo, por decirlo así, el segundo programa que, Sí, claro. que se impulsa del Bien. plan ya como propio? Sí, buena pregunta, ¿no? Desde luego que siempre en el devenir del desarrollo académico de la carrera de abogado de este centro, pues me tocó, y lo digo con orgullo, lo digo con humildad también, me tocó ir a tocar puertas, y de la primera puerta que toqué, para traer calidad, traer conferencias a nuestros alumnos. Quiero decir ahorita que, me acordé, hacía muchos años de estudios, la primera generación, por ahí te recordé, por la forma que vino ayer, logré que nos recibieran en la UNAM, el doctor Máximo Carvajal, en aquel tiempo director de la Facultad de Derecho, y al grupo iba encabezando dicha agrupación de estudiantes del Club Sur de acá de abogados, el primer grupo, o sea, la primera generación. Logramos que nos diera una plática en exclusiva Ignacio Burgoa. Y la verdad fue algo interesante, motivador, que incluso yo como profesor, como abogado, pues estaba muy, debo confesarlo, en la Facultad de Derecho de la UNAM estaban aquellos señores, los autores de los libros, ¿no? Y que en especial este señor tan conocido, Ignacio Burgoa Orihuela, nos dirigiera una plática exclusivamente a nuestro grupo, fue algo muy motivante, ¿no? Y que en su momento ya no existe algún testimonio, pero se grabó. El propio director de la Facultad de Derecho, el doctor Máximo Carvajal, a la voz de amigo de este centro, nos regaló el video de en aquel tiempo VHS, ¿verdad?, donde estaba ese testimonio de Máximo Carvajal y el propio, la estrella, el doctor Ignacio Burgoa, ¿no? Entonces, el detalle aquí que hizo que me recordara de esto fue el hecho de que, pues siempre le pusimos mucho entusiasmo, ¿no? Siempre, y las primeras puertas que toqué fueron las de mis maestros. Yo acudía con mis maestros y a ponerles carita de pediche y empezamos a lograr que vinieran a darnos conferencias, ¿no? Y bueno, paulatinamente esto se fue enriqueciendo, que si alguna deficiencia había en el aula, que pudo haberla salido y que puede haberlas todavía en este momento, pues yo buscaba que se compensaran con las conferencias de estos personajes de la vida jurídica del Estado de Jalisco, mis maestros, y en 2 ocasiones organicé lo que se llamó Semana del Autor Jalisciense del Texto Jurídico, 2 veces, y pues trajimos a los autores de libros que en la Facultad de Derecho de nuestra universidad estaban también produciendo, ¿no? Y es una forma de difundir y de traer temas novedosos y de tendencia. Entonces, esto nos fue llevando a fortalecer la gestión. Tuvimos un evento muy importante, alguien que murió hace poco, el procurador del Estado, en la época de los gobiernos, cuando hubo el cambio, por primera vez el cambio de gobierno en el Estado de Jalisco, alguien que llenó el auditorio de la antigua preparatoria, que ahora ya no existe, fue un éxito, y que rematamos bajo gestión de su servidor cuando vino el ministro de la Corte, que fue un evento, la verdad, muy relevante, y que esta sala lleva el nombre del ministro, ¿no? Y que igual como vino el ministro, vinieron distinguidos académicos de la UNAM, autores de los libros, como Cipriano Gómez Lara, procesista, un señor muy bueno, muy dispuesto, y como también tuve el reto de que viniera Ernesto Gutiérrez y González, ¿no? Y puedo dar también nombres que ahorita se me escapan, pero que yo quise enriquecer lo académico con estas personas que en su momento pues eran pues distinguidos escritores o maestros consolidados pues de la UNAM. Bien, tenemos preguntas. Jacqueline Nava nos dice, si alcanzo a leerla, dice: ¿qué proyectos tiene la carrera de abogado futuro para continuar con el impulso de la cultura, legalidad y el acceso a la justicia? Híjole. Yo ahí quisiera que tú contestaras, doctor. Ya no. Yo como profesor, pues mi clasecita, mamá. Las preguntas eran para el invitado, pero bueno,
Definitivamente. Y bueno, toco el tema, que no sé que voy primero, pero no, o sea, Bueno, definitivamente el tema de cultura, legalidad y acceso a la justicia es algo que se está trabajando. Recordará Jacqueline, el Seminario de Conocimiento 1, donde los estudiantes de la maestría en Derecho tienen que hacer un proyecto que atienda una necesidad local sobre ya sea cultura, legalidad o acceso a la justicia. ¿Qué proyectos se han trabajado? Bueno, tenemos un año trabajando en materia de cultura legal, donde se hacen reflexiones sobre qué se debe mejorar, y ahora estamos queriendo dar el siguiente paso, no nada más generar conocimiento, sino aplicarlo, es decir, llevar esos trabajos de investigación que se hacen, esos trabajos de reflexión que se realizan, llevarlos a las instancias correspondientes para que empiecen a, de alguna manera, aplicarse las propuestas que se generan desde parte de la academia, ¿no? Otro de las actividades que se tienen, pues ustedes son testigos, eventos académicos constantes de actualización, la preparación de sus docentes y sobre todo la preparación de ustedes como alumnos, porque estamos conscientes, le apostamos a que ustedes son el mejor ejemplo para que impulsen la cultura de legalidad en la región. Actuemos siempre bajo la norma del deber ser, y de alguna manera eso sería una forma en que está contribuyendo el curso. Respecto a la carrera de abogado, pasaré la estafeta al coordinador del programa. Diga en su momento, ojalá nos estuviera escuchando, para que por ahí nos hiciera el comentario sobre qué proyectos hay en ese aspecto, ¿no? Había otra pregunta, yo creo que va a ser una tarea de clase, porque dice, a ver si la encuentro, bueno, no me deja ver muchos comentarios aquí, a ver si la recuerdo, y si no, corríjame, escríbala de nuevo, por favor, el que la escribió. Dice que cuáles son los principales obstáculos para lograr una verdadera cultura de legalidad, algo así escribió. Entonces, por eso creí que era una tarea que le haya dejado en la clase, y dije, ahorita quiere aprovecharlo. Bueno, si es una pregunta, igual me parece interesante la pregunta, ¿no? Yo he por ahí abundado un poquito, incluso con toda la modestia he aportado a los obstáculos de acceso a la justicia, pero obstáculos de cultura de la legalidad, siento que el gran obstáculo es la idiosincrasia del mexicano. Y es un poquito atrevido esta parte, porque en este país, en la conciencia nacional, alguien que cumple pasa como iluso. Alguien que cumple pasa como poco práctico. Y algo que en la clase se repite por su servidor es, parafraseando por ahí algún autor, es de que la gente cree, en este país, que el derecho no nos sirve, que el derecho no nos hace ricos, nos hace pobres. Entonces, todo el mundo resuelve como puede en lo que yo llamo la conducta del ser social, y nunca como el deber ser. Entonces, tengo conocimiento de que se ha impulsado la cultura de la legalidad en los niveles de educación secundaria, que hay incluso hasta libros de cómo ellos estudian con su libro y su cuaderno de trabajo, ¿verdad?, induciendo a las generaciones, pues, esta idea del cumplimiento de las normas. Es claro que nadie anda por la calle con las leyes, también lo comento en las clases, viendo si ahorita que voy a cruzar en la calle, qué dice la ley vial, si es correcto que me atraviese aquí o no, nadie lo hace. Pero es bien común que todo el mundo atraviese la calle por donde no hay que cruzar. Y que si yo veo que el carro que viene no se detiene o amenaza que no detenerse, yo hasta me enojo y reclamo. Ese es un ejemplo de falta de cultura de la legalidad vial, ¿no? ¿Sí? O que le paso el auto y luego me viene el oficial y le digo que me pase el preventivo. Esa forma ganona que hay en la cultura de los mexicanos y de aplicar a veces el menor esfuerzo
y perdón, yo también soy mexicano, se me nota de otra forma, ¿no? Pero pues sí, desde aquí, creo que son los obstáculos, ¿no? Ahorita por la pregunta que hacen. Sí, no, sin duda. Yo creo que también hay otra cuestión ahí interesante, porque hizo que me acordara de un trabajo de un alumno de la maestría que abordaba este tema, y él llegó a la conclusión de que ese fenómeno que usted dice, que las personas pasan por un lado o por otro, dentro de sus reflexiones es que no hay señalamientos, que le diga a la sociedad, oye, cruza por la esquina, prohibido pasar, no sé. También la UCAN es un reflejo de que no tenemos esos señalamientos como en otros lugares, ¿no? Semáforos, por ejemplo, no funcionan, bueno, pero sin empezar Sin embargo, es un excelente ejemplo, esto que acabas de mencionar, y claro, las personas que están ahí del otro lado de la cámara pueden tener una mejor idea, ¿verdad? Y ojalá la pensaran, pero esto que acabas de mencionar es precisamente una idea general. La cultura de la legalidad no solamente está en el ciudadano de a pie, en el ciudadano común, como yo, como tú. Quiero abonar dos cosas al comentario. Una, la lógica. Todos tenemos lógica, todos, ¿no? Y yo sé que el cruce es por donde está marcado. Y que la serie de autos que pasan me dice que no es el momento adecuado de pasar por media cuadra. ¿Sí? O ponerme, lo hemos visto en Guadalajara, Ciudad de México, me pongo en la línea que separa ¿cómo te diré? Los que van de norte a sur, o sí, en sentido contrario. me pongo la rayita, era muy común ver en Guadalajara eso. Cada vez se ve menos, pero antes tenía mucho. Lo que invadiendo carril. No, el peatón se pasa por media calle, cruza corriendo y se para en esta raya separadora de carriles, esperando que baje, incorrecto, ¿no? Bien, ahora voy a la parte que se refiere de que no hay señales o señalamientos, que decir cruce por acá, etcétera, ¿no? Cuando la autoridad no cumple principios normativos, la autoridad tampoco cumple con la cultura de la legalidad. O sea, este es un fenómeno global. Ni la autoridad tiene la cultura de la legalidad. Y por ejemplo, ahorita puedo ver a colación algo que puede parecer exagerado. La ley federal de la bandera, del himno nacional y del escudo nacional, el nombre por ahí va, se le puede escapar, ¿no? De los símbolos patrios, no se llama Ley del Escudo Nacional, la bandera y el himno nacional, ¿verdad? Por ahí, si no mal recuerdo, el artículo 21 establece que las escuelas deben ser abanderadas, tener un acto formal y solemne de entrega de bandera, ¿verdad? Y que está obligada a izarla en las fechas que la propia ley señala. ¿Cuántas escuelas tienen la bandera? Y si la tienen, la pregunta es, ¿fueron abanderados conforme marca la ley? Se van a reír, ¿no? Y si la tienen, la ponen en los días que marca la ley. Eso es exagerado, pero eso es una falta de cumplimiento de la cultura de la legalidad. Porque la norma establece el deber ser, y cumplir con la norma es fortalecer la cultura de la legalidad. Bueno, de ahí la importancia, doctor, de los trabajos de investigación que se realizan en los centros, o en este caso en la universidad, para identificar esos focos de faltas a la cultura de legalidad, o en su caso identificar esos obstáculos que impiden el acceso a la justicia, ¿no? Entonces yo creo que el centro universitario, definitivamente, un reto que tiene el centro universitario es hacer llegar a las instancias correspondientes este conocimiento que se genera, estas reflexiones que se generan en las aulas, para que de alguna manera le abone también un poco más de lo que ya le ha estado abonando a este fenómeno de la cultura de legalidad, ¿no? Y es una forma de impactar políticamente. Claro, eso es muy importante. Por eso ese proyecto que tú tienes de desarrollo de cultura de la legalidad vial me parece muy importante.
Yo aquí ya como se pregunto, ¿el CUSUR tendrá bandera? Considero que sí, doctor, se utilizan los actos académicos. Correcto, ¿no? Y luego yo no veo para izarla, ¿no? No, sí, pero me pueden contestar, es que la universidad cumple con ese requisito. El día que marca la ley está la bandera, ¿no está? Me voy a escuchar muy abogado de esos que hablaba usted hace rato. Tal vez hace referencias a las escuelas de básica obligatoria, ¿no? Primaria, aquí, secundaria. La ley no dice eso. No, no sé todas las. No excluye. Bien, dejaremos ese debate para otra ocasión, doctor Enrique. Si alguien tiene algún otro comentario o duda o alguna pregunta, les agradecemos, nos las hagan saber, las escriban y más adelante les haremos llegar la respuesta. Doctor Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario. La verdad que es un honor tenerlo aquí. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Gracias por seguir conectados. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan bonita tarde a todos. Gracias por invitarme y saludos a todos. Hasta luego a todos. Buenas tardes.